Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a terminar esta partecita del libro que hemos empezado hablando acerca del verbo, el verboide, la semana pasada. Pero hoy día vamos a tratar acerca de la perífrasis verbal y abarcaremos un poquito más hablando de un verbo principal y un verbo subordinado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, pero para ello ten a la mano tu libro y tu lapicero. Empezamos entonces. Muy bien, jóvenes. Entonces, entramos a la clasificación del verbo 2. Y aquí vamos a hablar acerca de la perífrasis o frase verbal. ¿Cuál es la diferencia cuando la oración cuenta con un verbo cuya estructura tiene una sola palabra y cuando hay más de una palabra en la estructura del verbo? ¿De acuerdo? Entonces, te dice 1. Cuando en la estructura verbal hay una sola palabra. Por ejemplo, me da la siguiente oración. El mar esconde muchos tesoros. Palabra que indica acción, esconder. ¿De acuerdo? Preguntamos al verbo. ¿Quién esconde muchos tesoros? El mar, que viene a ser sujeto de la oración. Y el verbo pasa a ser el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la estructura de mi verbo está compuesta por una sola palabra y esta palabra expresa, ¿de acuerdo?, la acción, entonces esto no se llama perífrasis. ¿Por qué? Porque no son perífrasis simplemente. Porque siempre la perífrasis viene a ser un rodeo de palabras. Esto es lo que podría decirse con una sola palabra se expresa con dos o más palabras. ¿De acuerdo? En este caso, el tiempo de mi verbo es un tiempo simple. Ahora, cuando la estructura verbal hay más de una palabra, tengo el siguiente ejemplo. Has conseguido el libro. La estructura de mi verbo es verbo más conseguido, terminación adoído, que viene a ser mi participio. Entonces, esto va a ser el núcleo del predicado. Pregunto, ¿quién ha conseguido el libro? Mi sujeto, ¿de acuerdo? Es Tácito, que ha conseguido el libro, ¿verdad? Entonces, has conseguido pasa a ser el núcleo de mi predicado. Ahora está compuesto por más de una palabra. Por lo tanto, el tiempo de mi verbo va a ser un tiempo compuesto. ¿De acuerdo? Estructura de la perífrasis. Tengo la siguiente oración. Tengo que viajar mañana. ¿Cuál es la estructura? Tengo verbo tener, que viene a ser la subjunción, y viajar, viajo, viajar, terminación ar, er, ir, mi infinitivo. Esa es la estructura de mi perífrasis, que pasa a ser núcleo de mi predicado. ¿De acuerdo? En este caso, la estructura, de acuerdo, del verbo está compuesto por una perífrasis. Observa el siguiente cuadro y me dice, Juan trataba de aprobar el curso. Trataba viene a ser el verbo de preposición y aprobar es el infinitivo. Leila tenía que mejorar sus notas. Tenía verbo que la subjunción y mejorar el infinitivo. Rosa va a presentar su trabajo. Va viene a ser verbo, a preposición y presentar infinitivo. El perro anda recogiendo huesos. Anda verbo y recogiendo mi gerundio. Javier quedó
atontado por los golpes. Quedó viene a ser el verbo y atontado es el participio. Entonces, lo que nosotros estamos observando es la estructura de la perifrasis. En una perifrasis se puede observar, de acuerdo al cuadro, un verbo auxiliar, el nexo y las formas no personales, ¿de acuerdo? El verbo auxiliar más ¿qué? Más el nexo. El nexo puede ser preposición, una subjunción o en todo caso a veces no se cuenta con el nexo, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos al infinitivo, al participio o al gerundio. Esa es la estructura de mi perifrasis verbal, ¿de acuerdo? Características de la perifrasis. ¿Cuáles son las características de la perifrasis? Semánticamente, la función del verbo auxiliar más el nexo y una forma no personal del verbo sirve para poder expresar un solo concepto verbal, ¿de acuerdo? Sintácticamente, observa la siguiente oración. Los alumnos tienen que estar en sus aulas, ¿de acuerdo? Tiene verbo auxiliar que la subjunción y estar el infinitivo. Funciona como núcleo ¿de quién? Del predicado. Entonces, ¿quiénes tienen que estar? ¿Quiénes tienen que estar? En sus aulas, los alumnos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde tienen que estar? En sus aulas. ¿Qué me está indicando? El lugar. Por lo tanto, viene a ser complemento circunstancial del lugar. La perifrasis o frase verbal constituye una unidad de función que por lo tanto puede desempeñarse como ¿qué? Como núcleo del sintagma predicativo. ¿De acuerdo? Continuamos, jóvenes. Inténtalo, te dice. Inténtalo tú. Subraya los verbos simples y encierra en una elipse la perifrasis verbal. ¿De acuerdo? Las cosas están sobre la mesa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Están, ¿verdad? ¿Qué tipo de verbo será? ¿Simple o perifrasis? En su estructura encontramos una sola palabra, por lo tanto, el verbo es simple. Nosotros vamos a ganar el campeonato de todas maneras. ¿Quiénes vamos? No puede ser, ¿sí o no? ¿Quiénes vamos a ganar el campeonato de todas maneras? Nosotros. Entonces, tengo vamos, ¿de acuerdo? Verbo a preposición y ganar el infinitivo. Tengo a una perifrasis verbal. La siguiente nos dice, la gente llegaba con bastante puntualidad. ¿Quién llegaba? La gente. Verbo simple. Ellos han estado pintando la casa desde ayer. ¿Quiénes han estado pintando la casa desde ayer? Ellos. Entonces, mi verbo está compuesto ¿por qué? Por un verbo auxiliar más un participio. No tiene nexo. ¿De acuerdo? ¿Qué estaban haciendo? Pintando. En la tarde tendré que hacer mi tarea. ¿Qué tendré que hacer? Mi tarea. Ah, ya. Tengo verbo tener, la subjunción y hacer, que viene a ser el infinitivo. ¿De acuerdo? Trabajaste tú también, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuándo se dice que es principal el verbo? Cuando funciona como núcleo del predicado. Pero puede ser subordinado. ¿Y cuándo es subordinado? Cuando no funciona como núcleo del predicado, sino como un verbo secundario. ¿De acuerdo? Observa el siguiente cuadro. Verbo principal, mi profesor dictó unas palabras. Verbo dictar. ¿Quién dictó unas palabras? Mi profesor. ¿Qué se dice de mi profesor?
que dictó unas palabras. Por lo tanto, el verbo viene a ser núcleo del predicado. Mi verbo es principal. Mi siguiente oración me dice que fuimos copiando. ¿De acuerdo? Fuimos copiando. Verbo, ¿de acuerdo? Verbo auxiliar y copiando la terminación ando, endo, viene a ser ¿qué cosa? Mi gerundio. Entonces, ¿qué viene a ser? Un subordinado. Dictó es el verbo principal. Mi amigo, cuando algo no está bien, cambia de estrategia inmediatamente. ¿Quién cambia de estrategia inmediatamente? Mi amigo, cuando algo no está bien. Allá, cambiar, ¿qué viene a ser? El verbo principal. Y cuando no está bien, está, viene a ser mi verbo subordinado. Ahora, para que tú te guíes, ¿qué decimos? Cuando los verbos subordinados aparecen como verbos secundarios, necesariamente debe haber un verbo principal, ¿de acuerdo? Además, los verbos subordinados aparecen encabezados por un conector subordinante, que puede ser qué, quién, cuál, cuánto, cómo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora te dice, inténtalo tú, ¿de acuerdo? Entonces, marca los verbos simples con una raya y con doble raya los verbos subordinados, ¿de acuerdo? Nos dice, José regresó a casa porque su padre lo llamaba. ¿Quién regresó a casa? José. Ya tengo mi verbo principal. ¿Por qué? Porque su padre lo llamaba. Como es una consecuente, entonces llamar viene a ser mi verbo subordinado. Mi tío dijo. ¿Quién dijo? Mi tío. Verbo principal, claro. Que nos íbamos de paseo el domingo. Íbamos, mi verbo subordinado. ¿De acuerdo? Cuando el teléfono suena, mi hermano corre hacia él. ¿Quién corre? Mi hermano, verbo principal. ¿Y cuándo corre? Cuando el teléfono suena. ¿Qué suena? El teléfono. Verbo subordinado. Sabemos más porque estudiamos más. ¿Quiénes? ¿Quiénes saben más? Nosotros. Muy bien, verbo principal. ¿Y por qué? Porque estudiamos como es una consecuente, entonces viene a ser mi verbo subordinado. Mañana vamos a ir a la fiesta. ¿Quiénes van a ir a la fiesta? Nosotros. Vamos, verbo principal. Vamos a ir. ¿De acuerdo? Mientras tú tendrás que estudiar, tendrás que estudiar, ¿de acuerdo? Es una consecuente, ¿ok? Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final y te toca trabajar a ti. Recuerda entonces que tienes que dar el examen y tienes una opción. Lo tienes en nivel básico y en nivel intermedio. Fíjate los tiempos, no vaya a pasar y luego ya no me va a reportar tu nota, va a reportar como no asignado, ¿de acuerdo? ¿Qué más tienes que hacer? También tienes una tarea para desarrollar en el libro. Fíjate al inicio en la plataforma y dentro de las instrucciones se encuentra detallado el número de página. Una vez terminado, tómale foto y mándalo a mi WhatsApp. Ahí también vas a encontrar por si acaso mi número telefónico. Muy bien, éxitos en tu evaluación. Entonces, hemos terminado y será hasta la siguiente semana en nuestra próxima clase de lenguaje. Antes, ya sabes, por favor, lávate frecuentemente las manos y quédate en casa. De esa manera nos estamos cuidando y también cuidamos a nuestra familia. Muy bien, jóvenes, hasta la vista y muchas gracias.